Buen día, amada Iglesia del Señor. Damos gracias a Dios con mi esposa Juliana y yo, su servidor, en este día por tener la oportunidad de compartir con los jóvenes. Gracias a Dios por la Iglesia Centro de Fe y Esperanza, a la cual asistimos más de 5 años, al Ministerio de Generación de Fuego, que ha dado tanto crecimiento a nuestras vidas. Gracias por la invitación del pastor Carlos y la pastora Yasmín y por haberlos colocado al Señor como nuestros líderes. Gracias al pastor Alfonso y a la pastora Marta por su cobertura y por su ejemplo de entrega y compromiso, y a todo el grupo de líderes que está sirviendo, intercediendo y asistiendo de manera constante los sábados a este servicio. Comentarles que quiero transmitir esta parte del trabajo que he venido desarrollando con el movimiento estudiantil universitario que les he comentado en otras ocasiones, el cual se llama UCU, Unidad Cristiana Universitaria, el cual también queremos pedirles oración por el trabajo que desarrollamos con los estudiantes, de animar a los jóvenes estudiantes de universidad y bachilleres a ser relevantes e impactar su contexto. Este año estamos trabajando el libro de Eclesiastés y es por esta razón que el pastor Carlos me invitó para exponer sobre lo que está viviendo también en los jóvenes de las universidades. Para comenzar quiero orar al Señor y que nos acompañe en este tiempo de enseñanza. Padre, Señor, te doy gracias por este maravilloso día, que tú puedas hablar a través de tu palabra a todos los jóvenes, a toda la Iglesia Centro de Fe y Esperanza del Sur, y que tú seas hablando y no yo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, para comenzar quiero leer con ustedes este texto que trabajaremos en este día. Vamos a buscarlo en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, para que no lo saben, se encuentra más o menos a la mitad de la Biblia, y vamos a leer Eclesiastés 11, 1 al 12:1. Dice así: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y a un 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Suavemente ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que todos los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los días de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Bueno, hermanos, como decía el título de la predica, es Envíame el link conectando con el sentido de la vida a Jesucristo. Dado que actualmente vivimos en un mundo de la conexión en este tiempo de emergencia sanitaria, en donde necesitamos que nos envíen el link para conectarnos a las reuniones de Zoom, de Google Meet, de YouTube, de Microsoft Teams, de TikTok, de Instagram, de Facebook, entre otros. Estamos en el tiempo de los en vivo, de los webinars, de las películas de Netflix, y no es tan fácil conectarnos con lo que es realmente la vida, con Jesucristo. Podemos dar un clic para conectarnos a la congregación, pero no es fácil conectarnos con el sentido de la vida, que es Jesús. A veces estamos conectados y a la vez desconectados con lo que realmente es importante. Es por esto, hermanos, que es urgente buscar la reconexión, buscar la red Wi-Fi necesaria o hacer la recarga de datos para entender qué debemos ser y hacer en este tiempo, donde para algunos puede ser primavera, verano, otoño o invierno. Entender el tiempo en que estamos, hermanos, es muy importante, dado que tenemos unos limitados días en nuestra corta existencia, como lo expresa el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo. Por tanto, pronto pasan y volamos.
Recuerdo que el pastor Toro nos hablaba sobre esta enseñanza y sacábamos calculadora para calcular los años que nos faltaban. Según este salmo y también las estadísticas, las personas viven alrededor de 70 y 80 años. Eso quiere decir que estadísticamente y bíblicamente nosotros tenemos 75 años resumidamente. ¿Y por qué es tan importante ese tema del tiempo? Porque en nuestro texto, si lo acaban de ver, aparece 7 veces la palabra días y o año. En el versículo 11.1, en el 11.8 y asimismo en el 12.9 y el 12.12. La ciencia de la psicología ha tomado esta referencia de los 75 años y tomando algunos conceptos de la agricultura, tomaron la decisión de dividir los 75 años en 3 tercios. El primer tercio va de los 0 a los 25 años, el segundo tercio de los 25 a los 50 años y el tercer tercio de los 50 años a los 75 años. Son 3 tercios, en los cuales la agricultura también lo expresan como el tiempo para preparar el terreno, el poder sembrar y el poder cosechar. Esos 3 términos lo vamos a tener muy en cuenta para lo que les quiero exponer más adelante. Si usted se encuentra en este momento conectado por las diferentes plataformas de YouTube, Facebook, diferentes plataformas de Zoom, si está viendo esa transmisión probablemente que se encuentre viendo uno de estos periodos o grupos. ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio usted o los jóvenes que tenemos en este momento, en esta oportunidad, algunos tienen más o menos en promedio 25 años, ¿cierto? Entonces, si ha vivido más o menos 25 años, a usted lo que le resta son 2 veces esto y se acaba su vida. Eso es lo que nosotros tenemos según bíblicamente y también demográficamente se lo ha manifestado. Para vivir esta vida es importante tener en cuenta que cada vez es muy importante profundizar nuestro caminar con el Señor, como lo ha dicho el pastor Alfonso en sus prédicas, en el que el ser humano es muy complejo, pero puede dividirse en 5 áreas muy importantes: la espiritual, la mental, la física, la emocional y la social económica, lo cual vamos a tener también en cuenta para esta enseñanza. Con esto quiero introducir la relevancia del por qué el día de hoy vamos a leer Eclesiastés. Es importante porque el predicador o maestro, hijo de David, rey en Jerusalén, como lo podemos encontrar en Eclesiastés 1.1, que en ahora en adelante lo encontraremos como ese predicador que va a estar con nosotros. Y lo voy a llamar el autor. El autor, a través del método de investigación deductivo, llevando de lo general a lo particular, con su pregunta inicial y concluyente: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su corazón con que se abana debajo del sol? En Eclesiastés 2.3. Importante recomendación va a destacar este autor, que ha implicado toda su vida a descubrir cuál es el sentido de la vida, porque su corazón, como lo dice Eclesiastés 1.3, dedicó su corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que sea debajo del cielo. Quien dedicó su corazón también a entender la locura y lo desvarío, y una persona que engrandeció sus obras en todo sentido. Y aunque este texto antiguo, considerado a su fecha con composición final al periodo persa entre los siglos VI y V más o menos antes de Cristo, por las palabras arameas y otros términos foráneos, sus consejos como palabra de Dios son tan oportunos y relevantes para la juventud del día de hoy. Por eso vamos a revisar estas 5 áreas que nos ha dicho el pastor en diferentes predicaciones a través de estos 3 tiempos de los 3 tercios: preparar el terreno, sembrar y cosechar. Por eso, para los que toman nota, nuestro primer punto es preparar el terreno. El predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, realizó una primera invitación a la juventud en el versículo 11.1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Primera indicación que nos dice este predicador es que debemos echar nuestro pan sobre las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Es como un pescador que coloca en el anzuelo el pan y lo tira para recoger el pescado. Muchas veces puede pescar, pero muchas veces solo puede volver a traer el pan. ¿Qué nos quiere decir con esto el predicador? Que la juventud de ahora tiene que dedicarse a aventurarse a las oportunidades, a sacar de ellas el provecho de lo que más pueda. ¿Por qué? Porque mucha gente, la juventud, no se dedica a sacar adelante su oportunidad, sus cosas. Es una invitación directa a la juventud, a que pueda
adentrarse, aventurarse a hacer las cosas que debe hacer. Asimismo, preparar el terreno en esta área es poder, también como lo dice el versículo 2, reparte a 7 y a un 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Muchas veces una claridad importante de poder ser generosos unos a otros en este tiempo de pandemia, poder apoyarnos unos a otros, repartir el pan que nos llega del Señor entre unas u otras personas, así como lo hace la corporación Somos Pueblo, a la cual los animamos a apoyar en este tiempo. Asimismo, como en la agricultura, la primera etapa de preparar el terreno de estos 0 a tus 25 años, en la parte espiritual, nos acercamos a Dios por la influencia de nuestros padres, ¿cierto? Por la influencia de nuestros padres, pero por algún viento de influencia nos descarriamos de ahí. No hay disciplina en buscar de Dios constante de los 0 a los 25 años. Nuestra juventud no está dedicada para poder orar, ayunar, vigilar. En nuestra mente adolescente pasan muchas cosas, desaprovechamos muchas oportunidades de la vida, poder estudiar de manera correcta, hacer un buen IFES, ingresar a la universidad que tanto queremos. Emocionalmente desarrollamos muchos enamoramientos. Miento mientras te enamoro. Vienen los primeros sinsabores de la vida, de saber que por qué o el hombre que dabas la vida no era la persona que indicada. En la juventud pasamos por el enojo, la maldad de nuestra carne y la confianza de la juventud, como lo manifiesta en Eclesiastés 11:10, que hay algo en nuestra juventud que está el enojo, la maldad y la confianza en nuestra juventud que no podemos tenerla en cuenta. Físicamente, tomamos la iniciativa tal vez de cuidar de nuestro cuerpo para ir al gimnasio, ¿cierto? A cuidar nuestra imagen porque queríamos ser influencia para otras personas. Y social y económicamente recibíamos lo que teníamos y lo gastábamos en la tecnología, en la moda, en cosas que comprábamos que ya pensamos que era la última tecnología, pero no era lo último. Decisiones determinan destino, como lo expresa nuestro pastor Carlos en una de sus enseñanzas. Y también el autor de Eclesiastés lo refiere en Eclesiastés 11:3. Eclesiastés 11:3 nos dice: si las nubes fueran llenas del agua sobre la tierra, la derramarán, y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Entonces, nótese que el autor quiere enfatizar que todo tiene un efecto. Si las nubes están cargadas de agua, se derramarán sobre la tierra. Si el árbol cayere al sur o al norte, este igualmente caerá. Todo lo que hayamos hecho en esta primera etapa de la vida, de preparar el terreno de los 0 a los 25 años, va a tener un efecto grande en nuestra vida, en el poder sembrar y cosechar. El autor reta entonces también a la juventud a colocar acción, ¿sí? Dado que la juventud se da muchas veces a situaciones en donde se influencia mucho la pereza, el desorden, el desánimo, la postergación, porque en el versículo 11:4, mire lo que nos reta el autor. 11:4. En que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Es decir, principalmente el autor nos anima a que, joven que me estás escuchando, también adulto joven, que si nosotros miramos al viento no podemos sembrar nada. Igualmente, si nosotros hacemos otras cosas, tampoco segaremos. Claramente, si no se gestionan las 5 áreas importantes, la espiritual, la mental, la física, la emocional y la social económicamente, podemos tener un mal fin en nuestra vida. Nosotros muchas veces ignoramos la obra de Dios, lo que está haciendo. Tú, joven que me escuchan esta noche, tú, hermano de Centro de Fe y Esperanza que me escuches esta noche, si tú no tomas una decisión de poder sembrar y cultivar en las áreas que Dios está colocando, es muy difícil que puedas tener un buen final alrededor de tus días. Es por esto que el predicador nos dice esto tan maravilloso: como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tremendo, ¿cierto? Así como nosotros ignoramos cómo va el viento de sur a norte, cómo va el viento, cómo se hace los huesos, en el vientre de la madre, así ignoramos la obra de Dios. No sabemos cómo Dios ha preparado el terreno en esta noche que tú has caminado durante todo este tiempo para escuchar este mensaje. No sabemos lo que ha pasado en tu vida, pero algo sí sabemos que Dios está obrando, como dice la canción.
Punto número 2, el sembrar. El predicador enuncia lo siguiente en el versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejo reposar tu mano, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es bueno. Versículo 6 es muy importante en este tiempo de sembrar. El sembrar cobra relevancia en nuestra juventud, dado que en la época de la juventud está el vigor y la fuerza, como lo dice Proverbios 20:29. Invitaciones muy contundentes, jóvenes, y a todas las personas que me escuchan en esta noche. Por la mañana siembra tu semilla. Hemos dado cuenta de que muchos jóvenes en este momento se están trasnochando, no están madrugando, están postergando ciertos tiempos que la psicología y muchas ciencias han determinado, y que la recomendación puede acostar temprano para levantarnos temprano y así poder hacer otras actividades. El trasnocho no nos conviene, ¿cierto? Además, muchos jóvenes tal vez se limitan a solo ciertas cosas que hacen en su academia o en su casa, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, nos invita en esta oportunidad a que no dejemos reposar nuestra mano, que porque uno debe invertir en todas las áreas que les acabo de explicar, la espiritual, la mental, la emocional, la física y la social económica. Debemos invertir en estas áreas que son necesarias para nuestra vida. Es por esto, mis hermanos, que es importante ser conscientes, porque no sabemos, dice la palabra, si esto, aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. No sabemos el invertir. De pronto nosotros mentalmente podemos invertir mucho en nuestro estudio, trabajar, en la parte social podemos invertir mucho, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra economía, pero debemos saber sabiamente invertir en estas 5 áreas que nos ha anunciado el pastor Alfonso en la suficiencia de Cristo. Pueden ver la predicación. Otra parte importante entonces para introducir en esta parte de la siembra es la parte espiritual, y en esto me voy a detener un poco. La parte espiritual, si eres un joven comprometido con el Señor, tienes que dedicar tiempo a tu vida devocional, a asistir a los devocionales que tenemos en la iglesia a las 5 a.m., a asistir a la clase de discipulado con la pastora Marta a las 8:30, a asistir a los cultos a las 8, a asistir a capacitación destino, asistir a los encuentros de jóvenes que son como el día de hoy a las 6:30 de la tarde, los domingos a las 10. Además, si tú inviertes en una reunión de un equipo base, un equipo Timoteo, una célula, te encontrarás invirtiendo alrededor de 23 horas de tus 168 horas que inviertes semanalmente. Es decir, que si tú inviertes en la parte espiritual 23% de tu tiempo, tú sembrarás para ti y para lo eterno. Esto es muy importante, la parte espiritual, hermanos que me escuchan. ¿Por qué? Porque esto que sembramos en la parte espiritual, además que si nosotros hacemos casos de lo que nos ha enseñado el pastor Alfonso, la Biblia, la oración, la vigilia, podemos tener algo muy importante para fortalecernos. En el punto número 2 de nuestra siembra, es importante sembrar en la parte mental. Si el joven de hoy puede alimentarse de muchas maneras en la mente, una de las maneras que puede alimentar el joven es leyendo. Si nosotros dedicamos de 15 a 45 minutos diarios en leer, dices en las estadísticas que se puede leer un libro semanal, y si usted lee un libro semanal, puede leer 52 libros de manera anual. Eso quiere decir que si usted quiere dedicarse a leer la Biblia, que tiene 66 libros, y que algunos libros de la Biblia son más cortos, usted puede lograrlo. Es una motivación que yo le dejo en la parte mental, y asimismo lo animo, que no solo se reduce, como lo dije en la parte espiritual, también solo a la iglesia, sino que sencillamente es una relación con el Señor. En la parte mental, poder leer. Mucha gente está llenada de dopamina, de tanto estar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Estamos alimentando nuestra mente, pero es difícil conectarnos con las cosas eternas, con las cosas importantes, la lectura, profundizar y especializarnos en las cosas del reino. También es importante en la parte emocional. Las emociones son como una montaña rusa que sube y baja, y así lo expresa el autor en Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y ve y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es importante, dice el autor de Eclesiastés, que podamos alegrarnos en el camino, Señor, en la juventud de nuestro, pero tener en cuenta que todo esto nos juzgará Dios. Como dice también nuestro pasaje en la Biblia, todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Podemos comer, beber y gozar de todo el bien, como lo dice Eclesiastés, y lo dicen otros pasajes, pero debemos tener en cuenta que sobre todas las cosas que nosotros hagamos, las juzgará Dios.
Los animo también a que hay emociones dañinas, como lo dice el versículo 11, que como lo decía anteriormente, que el corazón del joven tiene enojo, maldad, y a veces muchas veces confiamos en nuestra adolescencia. También los animo para que podamos ver la prédica frente al pastor Carlos que diga sobre el desánimo, en el cual muchos jóvenes se ven involucrados en esas emociones, en el desánimo, porque muchas veces no saben preparar el terreno, sembrar y cosechar en estas 5 áreas. La parte física, como parte 4 de este segundo punto de la siembra, es que debemos acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, dice el versículo 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, aunque vengan los días malos, antes de que vengan los días malos, perdón, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En la parte física es muy importante acordarnos de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él es el que nos creó. Nosotros somos de Él. Como dice Colosenses y lo ha expresado el pastor Alfonso, somos hechos por Él y para Él, para Cristo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso les recomiendo, jóvenes, dormir bien, dormir 8 horas en lo posible, comer bien, no comer de pronto comida que no edifique su cuerpo, también hacer ejercicio, algo que en este tiempo podemos estar de manera sedentaria. Y por último, esta parte de la siembra, la social económica, es que la parte social está influenciada por parte de muchas relaciones de nosotros. La familia, la iglesia, el trabajo, los amigos, los compañeros, los cuales debemos prestar atención y debemos saber presupuestar muy bien el tiempo, tener un horario para que podamos gestionar todas estas relaciones. Asimismo, tener un presupuesto financiero para gestar todas estas relaciones. Yo les recomiendo poder separar siempre su diezmo, el 10%. Ahorrar también es importante para los proyectos que tengan en el futuro, si quieren casar, para invertir en otros negocios, 10% también para poder invertir en otras personas. Ahí estoy hablando de un 40% y un 60% ojalá para que usted pueda invertir en sus gastos fijos y sus gastos variables. Y me gusta mucho esta frase que encontré en una canción: el rico es semejante al pobre, el uno por creer tenerlo todo y el otro porque no ve lo que realmente tiene. No somos pobres, sencillamente nosotros no sabemos valorar lo que nosotros tenemos. Somos ricos en el Señor. Para Dios todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. Para ir cerrando, quiero hablarles entonces ya del tercer punto, la cosecha. La cosecha. Así como es de relevante entonces pensar sobre preparar el terreno, sembrar, es importante cosechar. Preparar el terreno, sembrar y cosechar. En la parte espiritual, mental, emocional, física y social y económicamente. Todo esto que les dije es muy importante y es muy relevante, como lo dijo el predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, y yo, su servidor, algunas recomendaciones que les he dado. Pero lo más importante de todo esto, quiero que se lleven, hermanos, es lo que dice, y lo acabo de mencionar en la parte de la parte física. Esto es una invitación muy grande y maravillosa de parte del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Una parte súper especial, a lo que me tocó mi corazón haciendo esta enseñanza, y es lo más importante que debemos tener en cuenta. Podemos hacer todas las cosas súper bien, podemos asistir a todos los cultos, podemos leer todos los libros, podemos gestionar muy bien nuestras emociones, podemos hacer mucho ejercicio, podemos ahorrar, hacer muchas cosas, pero si no hacemos lo más importante y trascendental, todo eso, toda esa preparación, toda la siembra nos sirve. Es por esto la invitación tan maravillosa de este día que nos hace el predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. En el versículo de Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Oh, es un gran mensaje. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Y esta es mi invitación para ti, querido hermano de Centro de Fe y Esperanza, joven, de todas las redes de Centro de Fe y Esperanza y las personas que nos visitan por primera vez, a poder acordarnos de nuestro Creador, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, como lo dice Efesios 5:16. Asimismo, nosotros podamos tener muy claramente a dónde miramos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos 12,
del 1 al 2. Así también es difícil caminar con el Señor en todo este tiempo de preparar el terreno, sembrar y cosechar. Pero el Señor dice que nos fortalece, nos anima y nos instruye para dar todas las cosas importantes. La importancia de tener el enfoque en la cosecha es que no nos permite desviarnos. Y gracias a Dios tenemos a Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, como decía inicialmente en el título, que el Señor nos pueda enviar el link para poder conectarnos con el sentido de la vida, que es Él. Que podamos correr la batalla de la fe. Como dice también Pablo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en las cuestiones de la vida, que aunque sea importante todas estas áreas para poder vivir, no nos enredemos en estas cosas, sencillamente podamos tener nuestra mirada en el Creador. Y como lo dice Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, porque es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Asimismo, quiero que usted también al final de este tiempo de preparar, sembrar y cosechar, usted pueda también entrar en el gozo del Señor y diga al Señor cuando esté en la morada eterna, y que Él pueda decir: sé fiel hasta la muerte y yo le daré corona de vida. Que usted pueda llevar delante del Señor, decir: Señor, te tengo la corona de vida delante de ti. Toda mi vida la preparé, la sembré y la coseché para ese tiempo, para entrar en tu gozo, para entrar en tu reino, y que ustedes puedan ver esa recompensa. Oremos. Padre, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que todas las personas que nos escuchan puedan preparar, sembrar y cosechar para que puedan entrar en tu reino, que puedan acordarse de ti en este tiempo, que no olviden, Señor, que tú eres el soberano, que eres su creador, y que lo más importante es enfocarse, tener metas en tu reino. En tu nombre oro por cada uno de ellos, y que los retes y los animes para seguirte. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Que todos puedan recibir la corona de vida si se esfuerzan, si se preparan, si siembran y cosechan de manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Que lleva el fuego de Dios, no descansa.